Cuando el señor López cayó justo frente a mí, el terror en sus ojos mientras agarraba los rieles de su cama me perseguirá para siempre. La alarma cardíaca chillaba mientras sus signos vitales caían y los médicos entraban corriendo, pero los frenéticos intentos de reanimación no pudieron devolverlo. Nunca olvidaré ver cómo sus últimos alientos desesperados se desvanecían, su rostro lívido aún retorcido por el miedo y la confusión ante su repentino final bajo las duras luces del hospital. En 15 años como enfermera de cuidados intensivos, he perdido pacientes, pero algo en presenciar el pánico de este anciano en particular sacudió fuertemente mis ojos. Apenas había sido admitido esa mañana por problemas respiratorios menores que parecían manejables, charlando agradablemente sobre su jardín durante mi evaluación de ingreso, no había indicios de un declive inminente. Pero justo después de la medianoche, lo encontré luchando por respirar, diciendo que tenía una presión en el pecho. Momentos después se fue, su corazón fallando sin previo aviso. En la semana siguiente, la reproducción mental de la muerte del señor López se coló constantemente en mis pensamientos. La imagen de sus ojos horrorizados quemándose en los míos me impedía dormir la mayoría de las noches, mientras revisaba detalles de ese caso, tratando de entender cómo se había desvanecido tan rápido. Pero las notas del médico confirmaron que no tenía ninguna condición cardíaca previa, tenía poco sentido. Mi fijación inquieta pronto evadió incluso el trabajo en sí. Pasando por un largo pasillo del cuarto piso, encontraba mi mirada inevitablemente atraída a vislumbrar dentro del cuarto 422 a través de las ventanas de la estación de enfermería. Lo descarté como solo un hito visual familiar, que mi cerebro ahora asignaba al final traumático que presencié allí. Una noche, unas semanas más tarde, salí de la estación de enfermería para estirar las piernas cansadas y hacer circular la sangre. Mientras deambulaba sin rumbo por el corredor muerto en silencio, perdida en mis pensamientos, me encontré nuevamente con el cuarto 422. La puerta estaba cerrada, la cama vacía y oscura dentro, o eso creía, hasta que un movimiento en mi periferia me hizo detenerme a mitad de camino. Me quedé congelada, mirando fijamente hacia la habitación sombreada. Podría haber jurado que vi la forma de un paciente moverse al otro lado de la luz que entraba, como si hubieran corrido la cortina de privacidad. Alrededor de la cama, definitivamente vi una silueta moverse lentamente entre los rieles de la cama y la puerta del baño, como una persona mayor dependiente de andadores o bastones. Un escalofrío recorrió mi cuello. Ciertamente parecía una persona deambulando dentro del cuarto 422, pero, por supuesto, ningún paciente había sido asignado a esta habitación desde que murió el señor López. Mi cerebro demasiado cansado debe estar jugando juegos, me dije, con aprensión aumentando. Deslicé mi tarjeta de identificación por la caja de seguridad y abrí la pesada puerta. Barrí con la linterna cada centímetro de espacio en el suelo, las camas vacías, cuidadosamente hechas, permanecían intactas, las esquinas bien ocultas. Varias máquinas para monitorear signos vitales, todas apagadas y vacías, sin signos de uso o presencia humana, aparte de mí, por supuesto. Nadie más aquí, más me dije a mi mente fatigada, pero luego un nuevo detalle que mi luz de búsqueda reveló, me envió escalofríos por los brazos. El fuerte y persistente olor a ungüento para el pecho que el señor López siempre se untaba. El antiguo remedio que los enfermeros bromeábamos gentilmente con él, aunque había desaparecido hace 2 semanas, el olor de su bálsamo dulce y enfermizo aún flotaba espeso en esta habitación vacía. Estaba asustada mientras las implicaciones se me revelaban. Si este olor persistente provenía de su ave y cuerpo de alguna manera, ¿habían mis ojos vislumbrado realmente su espíritu persistente ahora? Seguramente no era posible, mi cerebro exhausto claramente había conjurado sombras que no podían existir aquí. Retrocedí lentamente de la oscura nulidad que era el 422, más inquieta de lo que me permití reconocer en ese momento, pero no pude negar que esta habitación ya parecía mantenerme bajo un extraño hechizo.
Sacudida, terminé mi turno, perturbada por los ojos agotadores que claramente jugaban trucos, pero lo que descarté como una alucinación privada de sueño se multiplicó lentamente en las próximas semanas. Pasando junto al cuarto 422, mi cuello se erizaba como si me estuviera mirando desde adentro. Suaves estribillos de música de Big Band que él prefería parecían seguirme en la estación de enfermería tarde en la noche, y varias veces casi dejo caer carpetas de pacientes después de ver al señor López de reojo, planeando solemnemente junto a su habitación vacía. Pero cada vez que giraba para mirar, solo quedaba un espacio vacío. Mi cerebro racional luchaba por reconocerlo. Gradualmente llegué a aceptar que el fantasma del señor López ocupaba nuestro piso, apareciendo aleatoriamente solo para mí. ¿Por qué parecía estar atado a esa habitación y tener la intención de conectarse solo conmigo seguía siendo un misterio? Un año después, me transfirieron de esa unidad, incapaz de soportar las manifestaciones intermitentes que pasaron de fugaces a aterradoras. Un código de colapso que se estrelló rodando por el pasillo hacia mí antes de detenerse abruptamente a centímetros de distancia y escribirse misteriosamente. Suministrar gatos sacudidos violentamente mientras pasaba. Pero lo peor de todo, el toque de dedos helados y esqueléticos que se posaban suavemente en la tierna parte interior de mi muñeca mientras estaba sentada haciendo gráficos nocturnos solo. Mi compasión por ese anciano asustado me llevó a aceptar su presencia espectral al principio, pero los encuentros empeoraron. Siguiendo protocolos de fantasmas educados, mi supervisor desestimó escépticamente las historias, los terapeutas sugirieron terapia de ansiedad y duelo. Pedí ayuda para entender todo. Sin embargo, en mi alma, sé que Gerardo López se acercó por una razón mientras expiraba esa medianoche. Quizás yo fui el último que le prometió consuelo en esos últimos momentos aterradores de un cruce forzado. Todavía me pregunto sobre almas varadas en la muerte por dolor y confusión, buscando a esos anclajes de la vida que los miraron por última vez. Pero no puedo permitir que mi aliento vivo me ate permanentemente a ese suelo espectral por más tiempo. Suficiente energía permanece atrapada en esa vieja habitación de hospital, su esencia ya está demasiado entrelazada con la mía en formas que ya no necesito entender ni justificar. Los acosos persisten entre esos pasillos fluorescentes, pero yo persisto ahora en los reinos de los vivos, libre del agarre que una vez me tuvo tan apretada. Trabajando el turno de la noche como guardia de seguridad en el Hospital Royal London, estoy acostumbrado a la atmósfera espeluznante que emerge una vez que terminan las visitas y los pasillos se vuelven oscuros y tranquilos. Pero nada envía un escalofrío más profundo por mi columna vertebral que hacer rondas pasando por esa única y ominosa puerta cerca de los ascensores centrales, con letras gruesas que dicen morgue. La mayoría de las noches, paso apresuradamente en mis caminatas programadas, evitando más que un vistazo rápido a la sólida puerta gris que sella la habitación de abajo, donde esperan el transporte los cuerpos recién fallecidos. Algo acerca de imaginar las formas sin vida acostadas debajo de mis pies, la misma esencia de la vida disipándose aún de su carne enfriándose mientras camino sin preocupaciones por encima. Me causó una incomodidad primal que ninguna cantidad de razonamiento pudo sacudir. Pero una ronda a las 3 de la mañana me hizo frenar mis rápidos pasos. Un golpe metálico débil pero distintivo resonó desde el final del pasillo vacío donde se encontraba esa entrada ominosa. Me detuve, mirando a las sombras tratando de entender cómo surgía un ruido tan pesado y sólido de una habitación típicamente tan silenciosa y quieta como la muerte misma. Con el corazón palpitante, usé mi llave maestra para desbloquear la suite de la morgue, encendiendo interruptores para inundar los corredores blancos y crudos con luz. Mi corazón palpitaba ensordecedor en el silencio subterráneo mientras me acercaba a la bahía de cajones que revestían la pared trasera, los lugares de descanso final para los cuerpos antes de los viajes a la funeraria. ¿Era posible que algún cajón inestable se hubiera soltado de sus rieles, abriéndose bruscamente?
Avancé lentamente, iluminando cada cámara refrigerada a través de las pequeñas ventanas de visualización con mi linterna. Las pesadas cajas de acero estaban todas bien cerradas, los cuerpos envueltos ordenadamente bajo sábanas crujientes, tal como siempre evité ver en raras ocasiones que tuve que entrar en este lugar. Estaba a punto de atribuirlo a alucinaciones auditivas por cansancio excesivo en un espacio tan inherentemente sombrío, cuando me volví repentinamente al escuchar el distintivo sonido de pasos arrastrándose detrás de mí. El haz de mi linterna atravesaba la sala, iluminada pero vacía. Por supuesto, nadie más debería estar posiblemente aquí abajo. Los encargados de la morgue y los conductores de transporte nunca llegaban hasta horas de luz cuando las oficinas de administración estaban llenas de personal. Tratando de racionalizar los ruidos, di una última inspección al lugar, hasta que un nuevo sonido susurró de repente justo a mi oído, un murmullo ininteligible, gutural e intenso. Grité, retrocediendo, mi linterna resonando bruscamente en el suelo pulido y girando bajo las mesas de metal mientras huía ciegamente a través del laberinto de camillas y equipos. No ralenticé mi paso en pánico hasta que sellé la puerta que conducía arriba detrás de mí, en la relativa comodidad de la estación de enfermeras de noche. A través de jadeos entrecortados, relaté la extraña ocurrencia a un par de enfermeras sorprendidas, quienes me urgieron a informar inmediatamente el incidente. En la semana inquietante que siguió, 3 cuerpos de casos completamente diferentes pasaron por aquí, faltándoles los mismos órganos extrañamente específicos después del transporte desde nuestra morgue del hospital a las funerarias. El desconcertado médico forense no pudo encontrar ninguna explicación médica o procedimental razonable para 2 hígados y un corazón que faltaban de cuerpos no relacionados bajo estricta contención. Mi columna vertebral se erizó considerando similitudes demasiado antinaturales para ignorar. Cuerpos inexplicablemente despojados de órganos que desaparecieron después del traslado mientras nuestra morgue alojaba incidentes más allá de nuestra comprensión. Venían apenas una semana después de ese susurro macabro que aún resonaba de manera inquietante en la memoria. Como una presencia de confianza en todo el hospital, no podía compartir teorías débiles sobre ladrones de órganos espeluznantes que acechaban en las profundidades inferiores durante la noche, pero mis protocolos de seguridad internos exigían nuevos intentos de investigar las perturbaciones en nombre de la seguridad. Así que, la siguiente semana, cuando las 3 en punto llegaron sin ningún sonido abajo, descendí, reprimiendo un temor implacable. Mi intención era llevar a cabo una inspección informada, ahora mejor preparado si algo parecía faltar. Pero el aire variado que salía del ascensor, con tal profunda equivocación, me hizo detenerme, congelado, mirando fijamente hacia esa suite de la morgue abierta. El espacio parecía inalterado, excepto alrededor de cierto cajón de cuerpo. Estaba demasiado lejos para leer el número de etiqueta de identificación mientras flotaba en la densidad amorfa, de una manera helada, a diferencia de las partículas de polvo flotantes. Me quedé en la puerta abierta, incapaz de gritar o incluso respirar cuando esa entidad malévola se formó gradualmente en una figura cuyos ojos ardían de repente en los míos, brillantes y sabios. Mi pánico se extendió por la eternidad antes de disolverse abruptamente en el cajón y cerrarlo de golpe con un estruendo reverberante que finalmente liberó mi petrificación. Subí corriendo las escaleras, alimentado por la adrenalina y la desesperación. Ninguna pesadilla viviente podría igualar esto. No era una alucinación cansada o una presión de aire. Algo horrendo caminaba sin descubrir en esos pasillos estériles después del anochecer, asumiendo que solo los muertos ocupaban ese espacio inferior. Aceptar esta verdad llegó con un costo visceral puro. Esa mirada que me atrapó llevaba secretos que nunca se suponía que mi mente comprendiera o luchara sola en la noche. Ahora, mientras pasaba apresuradamente por esa maldita puerta cada ronda, con la respiración contenida, todas las células de mi ser se encogían como si una red psíquica envolviera todo el piso, advirtiéndome que respete los límites entre el mundo superficial y los abismos más profundos.
No perturbes, porque una vez que ese sello se rompa completamente, ninguna medida de seguridad terrenal o incluso la oración misma podrían bloquear a los horrores libres de alimentarse arriba. Asignado a la unidad de ortopedia, al principio rodé los ojos ante los murmullos entre el personal sobre una habitación en particular, la 315, y su supuesto residente paranormal. Trabajando en este bullicioso piso del hospital durante casi una década, consideré que eran solo historias de una enfermera fantasma que aparecía ante los pacientes durante la noche para mentes aburridas que anhelaban drama. Seguramente solo eran sombras de la actividad del pasillo que desencadenaban imaginaciones hiperactivas ya exacerbadas por el estrés del hospital. Sin embargo, cuando tuve que ir a nuestra unidad oncológica hermana una noche, me sentí inquieto al descubrir que la habitación 315 también existía allí, al igual que los susurros. En voces susurrantes, las enfermeras describían un fenómeno extrañamente similar a las historias de ortopedia, una figura misteriosamente anticuada de una enfermera que aparecía alrededor de las 3 de la mañana en ambas habitaciones con números idénticos. Los pacientes despertaban alarmados por este espectro silencioso, extrañamente inmune a todo interrogatorio o demanda para que se fuera. Incluso un paciente anciano con cáncer insistió en que esta enfermera fantasma en uniforme anticuado había planeado ominosamente sobre su cama, estudiando las bombas de suero. Despertó sintiéndose débil y agotado, aparentemente más que por su enfermedad. Después de ese incidente, el gerente de la unidad añadió medio en broma controles de fantasmas a las rondas nocturnas para la habitación 315. Pero una tras otra, surgieron historias similares de pacientes tratados en ese mismo espacio. Descarté los sentimientos punzantes al escuchar relatos idénticos de unidades separadas sobre la enfermera vestida de época que se deslizaba invisible por los pasillos del hospital para materializarse dentro de la habitación 315 antes del amanecer. Pura coincidencia, argumentaba mi lógica, pero las dudas me seguían acosando cada vez que pasaba por una cama ocupada en la 315, vislumbrando ocupantes inquietos que miraban cautelosamente a su alrededor durante el turno de noche. Luego, en una tarde que de otro modo sería tranquila, un estruendo metálico resonó desde la unidad de ortopedia. Me apresuré hacia los ominosos sonidos de golpes violentos que resonaban por el pasillo, lo que hizo que otros corrieran también. Deslizándome sin aliento alrededor de la esquina, irrumpimos por la puerta de la habitación 315 justo cuando resonaba un último estruendo tremendo desde dentro del pequeño baño. Emergiendo con cautela, encontramos a un paciente anciano desplomado en el azulejo cerámico, con barras de agarre arrancadas violentamente de las paredes, ahora destrozadas en el suelo. El paciente jadeaba desesperadamente, el aliento se le escapaba de su cuerpo maltratado mientras lo estabilizábamos urgentemente, sus lesiones catastróficas contradiciendo claramente su línea de tiempo de recuperación inicial. En medio del caos, logramos extraer solo balbuceos frenéticos sobre una figura oscura que había surgido de las paredes mismas mientras estaba vulnerable en el baño. En las semanas siguientes, 2 pacientes más experimentaron un inexplicable deterioro de la salud después de informar avistamientos de esta enfermera silenciosa y reprobatoria que merodeaba en la habitación 315 en lo más profundo de la noche. Los chismes de las enfermeras se extendieron y pronto nadie quería ocupar esas camas, aunque significara un hacinamiento en otras partes. Yo mismo eliminé todas las dudas durante los controles de inventario a las 3 de la mañana cuando una figura fría se materializó de repente en mi periferia, junto a los brillantes soportes de suero. Girando para enfrentar lo que no podía ser, las características indistintas se desvanecieron antes de volver a la nada, pero antes de que mis sentidos de shock registraran el olor a anestésico anticuado, desvanecido hace mucho tiempo debido a la inflamabilidad y toxicidad, pero su rastro fantasmal permanecía.
Me estremecí al pensar en la enfermera en la habitación 315, junto con los destellos amortiguados de una visitante que no era de este plano terrenal. ¿Quién era o por qué parecía obligada a hacer guardia solo en ciertas primeras horas dentro de habitaciones con números idénticos, independientemente de la unidad? Seguía siendo incomprensible.